Llegó la hora de la igualdad social. ¿Cómo lograr que la bonanza económica termine con la desigualdad? Bienvenidos a Claves. Esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la Red Guaraní de Paraguay. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción de este programa me acompaña hoy aquí en Asunción mi compañera paraguaya Mariana Pineda. Gonzalo, un placer y realmente para nosotros aquí en Paraguay es un placer poder compartir con todos ustedes esta coproducción y esta coconducción de Claves. Saludamos a nuestros entrevistados, nos acompañan el ingeniero Jorge Mesa Roballo, él es representante en Paraguay de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés, FAO. Ingeniero. Mucho gusto, muchas gracias. Bienvenido. También nos acompaña la doctora Gladys Venegas, doctora. Buenas noches, Mariana, encantada de estar en este programa. Bienvenida. Y Julio Fernández, él es economista en jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Durante el último decenio, la economía de América Latina se ha desarrollado con éxito, pero según los expertos, la riqueza está cada vez peor distribuida. Bonanza económica y desigualdad, doctora, ¿a qué se debe esta realidad y qué consecuencias tiene si las cosas no cambian? Creo que la desigualdad es histórica, es ancestral, ya casi desde el tiempo en América Latina particularmente, es la época de la colonia, pero en los últimos años esta desigualdad se exacerbó o fue en mayor medida por la falta de políticas públicas que están relacionadas, por un lado, con educación, con salud, con todos aquellos elementos fundamentales que hacen que la persona pueda participar de los procesos productivos que se fueron generando. Esa bonanza económica lo que hizo también fue que se privilegiaran ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertas técnicas de producción que fueron dejando de lado a una gran parte de esa población que no pudo subirse, diríamos, en ese momento al carro y que posteriormente tampoco por la parte de esa sociedad o de ese estado o del conjunto no hizo nada para tratar de subirlos al carro. Hoy día lo que vemos es que no dejarlos participar en ese proceso económico a toda esta gente, también la economía pierde porque estamos perdiendo talentos, estamos perdiendo la cooperación de la gente y estamos perdiendo porque al no darle salud también la economía en su conjunto pierde en términos de eficiencia y al no estar generando también medidas medioambientales que tengan que favorecer el ambiente y los procesos de producción, terminamos por encarecer la producción, que al final lo que hace es que el producto también llegue en forma cara para la persona que no tiene los ingresos para poder soportar eso. Entonces creo que es un proceso que se dio en conjunto, cuestiones que ya estaban, que fueron estructurales y que nadie las afectó. Y por el otro lado también hay que reconocer que hubo un descreimiento hacia el proceso educativo, como que el proceso educativo no me va a dar, es solamente la suerte la que me permite salir. Entonces en nuestros países también hubo una falta de confianza en que la educación es parte importante del proceso de quiebra de las desigualdades. ¿Y cómo se manifiesta este problema general para los sectores que están más atrasados en la sociedad, por ejemplo en el campo? ¿Cómo vemos esta situación allí? ¿Qué problemas se nos plantea ahora y cómo se pueden buscar soluciones para resolver el problema de la desigualdad que también tiene que ver mucho con los campesinos y los indígenas? Estamos en una región en la cual tenemos una capacidad productiva agropecuaria impresionante. Las exportaciones, por ejemplo, de alimentos de América Latina y el Caribe, tenemos una balanza comercial positiva, 160 mil millones de dólares de exportaciones y 60 mil millones de dólares de importaciones. Quiere decir una balanza comercial positiva, un potencial grande para que con esa riqueza podamos nosotros hacer frente a las desigualdades que existen en el sector rural. Pero también estamos en una región que podemos decir que es bastante asimétrica. Tenemos en esta región grandes países campeones en exportación como México, como Brasil, como Argentina, pero también tenemos otros países menores, pequeños, como los países centroamericanos, que son importadores netos de alimentos. Pero en estos países grandes que están exportando, hay bastante desigualdad. Cuando
nos damos cuenta que esos ingresos adicionales por la venta de los alimentos, por el mayor flujo de alimentos, sobre todo con alimentos que ahora tienen mayores precios en los mercados internacionales, no está llegando al campo. Todavía hay en América Latina y el Caribe alrededor de 53 millones de personas que están pasando hambre. Es decir, las políticas públicas tienen que orientarse mejor a atender a la población del campo, a los pobres. El 70% de la población más pobre está en el campo, y entonces es paradójico. Tienes países exportadores, una región exportadora de alimentos que vienen de un sector rural donde la población está empobrecida y está pasando hambre. No tiene seguridad alimentaria y nutricional. Claro. Esa es la situación. Entonces la afirmación es correcta. Tenemos una bonanza, pero una fuerte desigualdad. Y sobre la base de eso podemos plantearnos algunas soluciones y algunos mecanismos para ir ajustando estas desigualdades. Y en principio lo que la FAO promueve a nivel global y específicamente en América Latina y el Caribe como aprendizaje incluso de las crisis que tuvimos hace poco tiempo en los precios de los alimentos, que afectó grandemente la seguridad alimentaria de las poblaciones de América Latina y el Caribe, es focalizarnos en la agricultura familiar, en los pequeños productores, en aquellos que efectivamente tienen capacidad productiva, pero necesitan recursos, necesitan acceso a mercado, acceso a insumos, necesitan acceso a financiamiento. Es decir, modificar el enfoque de las estructuras del Estado hacia los más pobres que sí pueden insertarse dentro de los procesos productivos. En eso está pensando las Naciones Unidas cuando la CEPAL afirma que es posible terminar con la desigualdad, que es posible tomar medidas para realizar cambios. ¿Qué habría que hacer para terminar, por ejemplo, con la pésima distribución del ingreso según las Naciones Unidas y los proyectos que tiene en la región? Bueno, básicamente hay bastante margen para las políticas públicas. Si solo pensamos que mirando a algunos países que lo han hecho bien en América Latina, porque no todos lo han hecho tan mal, uno se fija en países que han tenido durante años compromiso con las políticas sociales, de protección social, como Costa Rica y otros que son menos desigualitarios que el resto. Evidentemente hay margen. Cuando uno mira la presión tributaria en América Latina encuentra que es mucho más baja que los países de Europa Occidental. Cuando uno observa que antes de la intervención del Estado, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad es casi igual entre América Latina y Europa Occidental, pero cuando interviene el Estado, después de la intervención del Estado, la caída en la desigualdad en Europa Occidental baja radicalmente, y que en América Latina hay una evasión muy grande impositiva y que todavía hay margen para seguir recaudando más. Evidentemente la capacidad financiera del Estado todavía puede fortalecerse. Entonces, digamos, agregando a lo que ya se dijo, de que evidentemente tenemos que pensar en el campo, hay también experiencias muy interesantes. El programa de las Naciones Unidas ha sistematizado en 50 países ejemplos muy exitosos de empresas que se han vinculado con el campo, y específicamente con el campo donde habita la población en situación de pobreza extrema, y lo han incorporado al mercado laboral, al mercado productivo, a través de los negocios inclusivos, y vemos experiencias muy exitosas donde una cantidad importante de este sector ha salido de la pobreza extrema y han sido beneficiados no solamente los pobres extremos, sino también las empresas. Es decir, el pobre extremo también es un buen consumidor. Eso lo pueden ratificar las empresas que venden celulares. El pobre extremo es también puede ser un buen proveedor de mano de obra. ¿De qué hablamos en concreto cuando hablamos del pobre extremo? Estamos hablando de la población que no tiene recursos suficientes para comprarse una canasta básica de consumo de alimentos. Entonces, y justamente es la población más vulnerable. Y tomando en consideración lo que ya se mencionó también, ya en América Latina, esa bonanza que se veía venir en esta última parte de esta década, de pronto se ve, todos los progresos se ven cercenados por una disparada en los precios de los alimentos. Entonces, América Latina tuvo ganadores y perdedores. Ganadores fueron aquellos exportadores que en general son pequeños productos, o sea, son en número pequeños, digamos, son pequeñas familias o grupos familiares muy pequeños que tienen una gran cantidad de activos y son los que exportan en gran escala. Y los perdedores son aquellos pobres extremos cuyo ingreso destinan en un 70% a la compra de alimentos, con una disparada de los precios que
pensemos solamente 2006, 2007, 2005, 2006. En esos años, solamente en esta zona del Cono Sur creció 40% el precio de los alimentos. Entonces, si bien las exportaciones han sido radicalmente altas y ha traído bonanza a un sector importante, los perdedores han sido justamente los pobres extremos. Mencionando justamente, conectando un poco ya lo que todos ustedes decían, hasta ahora en América Latina de algún modo se han privilegiado las políticas macroeconómicas cuando hablamos del crecimiento y del desarrollo. ¿Será que se puede también fomentar al mismo tiempo favorecer la inclusión de aquellos sectores, por ejemplo los que mencionaba en el caso de la FAO, aquellos pequeños campesinos, y conectarlos e incluirlos finalmente al crecimiento económico? Exactamente, esa es la propuesta, o sea, aprovechar la bonanza que ahora tienen los países para hacer cambios estructurales fuertes, de tal manera que los beneficios que se obtienen de esa bonanza puedan ser enfocadas hacia los pequeños productores, hacia aquellos que están pasando hambre actualmente o que no tienen acceso también a los servicios esenciales básicos. Encadenar los sistemas productivos de tal manera que los pobres también tengan espacio de producir y también tengan espacio de comercializar, que ellos puedan ser objeto de beneficios en relación a las políticas públicas. La asistencia técnica del Estado también tiene que llegar a ellos. Por ejemplo, el financiamiento. El financiamiento no puede quedarse solamente en los que tienen dinero para tener una garantía efectiva, tiene que ir también para aquellos que no tienen la garantía efectiva, y el Estado tiene que llegar a establecer esos sistemas en los cuales pueda apoyar con financiamiento a los pobres que no tienen una garantía, pero que también tienen voluntad de trabajar y de desarrollarse. La desigualdad conspira contra el desarrollo y también contra la seguridad. ¿Es posible crecer más y mejor, igualar para crecer y crecer para igualar, como afirma la secretaria general de la CEPAL? Creo que es el gran desafío. Tomémoslo como un desafío, que es un desafío crecer y es un desafío generar esa igualdad. Y ese desafío lo veo mucho en el tema de que macroeconómicamente estamos, casi la mayoría de las economías latinoamericanas, en buen estado. Si no tenemos problemas macroeconómicos, no podemos hablar de esta situación de problemas estructurales de que tiene el Estado, como está sucediendo en Europa en este momento. Pero lo que no funciona en América Latina es todo el sector microeconómico. Es decir, todas esas redes que deben funcionar para que las empresas, esos pequeños empresarios se relacionen entre sí, crear ese clima de confianza de que haciendo una relación, ya sea con mi vecino o con el que está más allá, realmente es productivo. Entonces yo creo que parte de ese proceso también de no hacer negocios, de no iniciar otras cosas, es por mucha desconfianza. Y no tenemos las instituciones del Estado que tengan que garantizar que ese proceso de formalización de la economía también sea positivo, sea más rápido, sea más incluyente. Porque aquel que tiene acceso hoy a Internet, que tiene acceso a celular, puede ya está más adelante. Y aquel que no tiene, y aquel que todavía no está integrado a eso que hoy podemos decir ya tecnología básica, porque celular es tecnología básica, pero todavía no está incorporado a eso al proceso. Entonces yo creo que ese ambiente de clima de negocios, de la facilidad de hacer negocios, especialmente si estamos mirando en sectores rurales, cómo va a funcionar esa empresa para que le podamos dar el crédito, para ir generando esa asociatividad que se requiere dentro del conjunto, porque si vemos también en la mayoría de los países donde están los sectores que más avanzaron, están en los sectores cooperativizados. Sí. Y donde no hay cooperativización, donde no hay asociatividad, donde no hay una puesta en conjuntos, donde normalmente vemos también los mayores niveles de desigualdad. Entonces creo que debemos partir por ese ambiente microeconómico, de fomentar también la productividad, de que lo que hagan, lo hagan con una mayor eficiencia. Hablemos de la creación del empleo. Esta parecería ser, la creación de empleo digno, empleo con derechos, pareciera ser la base para un crecimiento sostenible, un crecimiento con igualdad. El empleo ha crecido en algunos sectores, pero aparentemente aún esto no es suficiente. ¿Cómo puede encararse la política de la creación de empleos? Bueno, básicamente uno puede pensar en dos áreas a priori. En primer lugar,
la gente que ya salió, digamos, de la formación estudiantil, que está, digamos, incorporada ya en el mercado laboral, pero con baja productividad. Ahí el Estado debiera trabajar mucho en el tema de fomentar la capacitación para mejorar la empleabilidad, porque realmente el problema más grave es la empleabilidad. Por eso es que la gente que no tiene una capacidad, digamos, incorporada como capital humano, lo que hace es ir al subempleo como mecanismo de subsistencia. Entonces, por un lado, digamos, en el corto plazo debieran instalarse políticas bastante fuertes y focalizadas para formar a la gente, a la que ya está, digamos, instalada. Y por otro lado está la educación secundaria, que en América Latina sí ha crecido significativamente la educación preescolar, la educación básica, pero tenemos un fuerte déficit todavía en la educación secundaria que está bastante vinculada con el mercado laboral. Cerca del 50% es la supervivencia en América Latina. Entonces, ahí debe haber un fuerte impulso y eso implica nuevamente mayores recursos para financiar, digamos, la educación. Todavía hay una brecha importante entre lo que es América Latina y lo que es Europa Occidental. Aún pensando en los países que son acá relativamente más exitosos, ¿verdad? Como en materia de educación, como pensemos en Argentina, en Uruguay, Brasil, y pensemos en la prueba PISA, que tiene que ver con la evaluación en matemáticas, en ciencia, en literatura, y vamos a ver ahí que el 70% de los estudiantes brasileños que fueron evaluados no pasó el 70% la calificación mínima. Hablamos de Argentina, 60%, Uruguay cerca del 46%. Y sin embargo, en Europa Occidental eso llega solamente a un 20 y algo por ciento. De modo que hay una brecha importante, entonces hay que apuntar muy fuertemente al tema de la educación media, que justamente tiene que ver, enlaza con el mercado laboral. Hay una contradicción en la política que aplican algunos sectores económicos que no actúan con responsabilidad social y que, como ocurre en la mayoría de los países, simplemente pagan salarios bajos, los más bajos que pueden, tratan de contratar personal al margen de la ley y sin garantizar el trabajo, sin garantizar un salario mínimo. ¿No es este un camino equivocado para solucionar los problemas? ¿No es una forma no solo de cometer un delito en muchos de los casos, sino que al mismo tiempo de atentar contra un modelo de desarrollo? Yo creo que sí, yo creo que es una visión miope y es una visión muy cortoplacista, en la cual creo y está basado en el hecho de que las empresas todavía en nuestros países compiten por bajo precio. Entonces, si yo quiero vender un producto a bajo precio, tengo que pagar el menor salario. Pero ese menor salario a la larga significa una persona que está enferma y que no puede, o por las condiciones insalubres, después se convierte en una persona que no puede aportar todo lo que puede aportar. Entonces creo que es una visión miope también por el hecho de que los empresarios o los que están teniendo esas pequeñas empresas no están buscando competir por otro tipo de productos con otras cualidades, en donde también la calidad del producto es un factor importante. Entonces creo que todavía la tendencia aquí en términos de empleo, cuando estamos hablando, es empleos, en primer lugar, precarizados por sobre todas las cosas, y empleos donde no existe o no se busca dar un mayor valor agregado al producto. Por esa razón también ese alto nivel de informalidad que existe en la economía. ¿Por qué? Porque una persona que está en el sector informal en este momento está ganando mucho más que una persona que a lo mejor terminó la universidad, pero que no le pagan todo lo que debería hacer. Entonces hay un problema entre lo que paga el sistema formal dentro de todo, en la cual precariza la salud, precariza el salario, precariza la salud, precariza el medio ambiente, precariza todo, en una palabra. Y por el otro lado, un sector informal, donde para salirme de esto, para no tener que aguantarme al jefe, para no tener que estar aquí, me voy a un sector informal que, si bien me da hoy para alimentarme, no me genera un rendimiento a largo plazo. ¿Cuál es el rol del Estado justamente en este sentido? Algunos afirman que el Estado debe ampliarse, otros que debe reducirse. ¿Podemos decir que el camino puede ser el fortalecimiento del Estado, creando políticas que sean efectivas a mediano y a largo plazo? En primer lugar, digo que el empleo la generan las empresas privadas. El empleo no lo genera el Estado, porque si lo va a generar también es una menor cantidad.
Entonces, aquí o en todos los otros países, si tengo un empleo con el Estado, es un empleo a largo plazo. Entonces, aunque me pague poco, me voy porque es a largo plazo. El Estado sí interferiría en el control del funcionamiento regular y formal de las empresas. Claro, y en este caso, lo que el Estado debería, lo que la sociedad, la señal para la sociedad es que las empresas a largo plazo deberían generar y constituirse en formadoras de empleo. Y no es el Estado es aliadas. la que... Y el Estado es aliada con la serie de medidas y políticas que genera para que favorezca el crecimiento de las empresas, la productividad de las empresas, ese marco legal, ese conjunto de medidas que hagan de que las empresas quieran hacer negocios formales y quieran tributar, quieran pagar impuestos, en las cuales los impuestos no son una pérdida para la empresa, sino una forma también de contribuir a la sociedad y contribuir a generar el bienestar o la infraestructura necesaria para generar esa igualdad entre todos, o sea, disminuir esa brecha. ¿Significa eso quizás entonces, mirando el panorama de América Latina actual, que a pesar de los avances que se han logrado en ese campo, porque los hay, y también en otros, todavía estamos bastante en pañales, por así decirlo, como se dice en el campo, en el sentido de que la apuesta por la innovación, por la ciencia, por la tecnología, por instituciones fuertes y capaces de apoyar y promover un pacto entre la sociedad y el Estado para erradicar la pobreza, para crear sistemas de producción modernos, es algo que todavía es música del futuro. Me gusta ser más optimista, no le pondría como música del futuro, ¿no? Yo creo que es una música que se la comenzó a tocar, está sonando se bajito. La está escuchando, está sonando bajito y tiene que subir el tono y el volumen. Falta un buen director a lo mejor. Sí, a mí lo que me parece es que el Estado no tiene que ser ni corto ni excesivo. Tiene que llegarse a una situación óptima del Estado, una situación en donde el Estado con sus instituciones ocupe un rol básico de supervisión, de control, de promotor de políticas públicas, con una muy buena participación de la inversión privada. La inversión privada es altamente necesaria y además con espacios dentro del Estado en los cuales la sociedad civil pueda discutir temas importantes y trascendentales, en los cuales pueda dirigir la política pública y orientar la política pública, y eso es lo que nos está faltando. Es decir, necesitamos un Estado que ocupe un rol adecuado, óptimo, en el cual tenga funciones muy claras de supervisión, de rectoría, pero que dé espacio al sector privado para que actúe donde debe actuar y genere desarrollo social y económico, y también que dé el espacio a la sociedad civil, que ocupe espacios decisivos en la política pública y que la sociedad civil pueda decir y orientar la política pública del gobierno. Yo creo que esa combinación es la que nos está faltando. Estado, sector privado y sociedad civil en un trípode que pueda sostener un Estado mejor preparado. Entre tanto, hablemos en datos referentes a la economía mundial. La economía de los países emergentes adquiere cada vez una mayor significación. En el 2016, según la proyección, sería ya, o estos países formarían parte del 52% de la economía global. ¿Esta puede representar una esperanza para los sectores más vulnerables, para el sector más empobrecido? ¿Hay esperanza de una mejor distribución de la riqueza en este sentido y según esta proyección? Y en realidad lo que va a motivar es la mayor demanda de nuestros productos, pero ahí va a depender mucho de las políticas públicas. Entonces, evidentemente vamos a tener mayores oportunidades, pero de lo que hagamos hoy vamos a cosechar después. Quería nomás solamente volver un poquito atrás respecto a lo que estaban mencionando de informalidad y el tema de la desigualdad. Si no estoy equivocado, América Latina está con cerca de 600 millones de habitantes. En el 2050 me imagino que estaremos por los 720 millones. Y es una población en transición demográfica y más tarde o más temprano vamos a tener una población adulta con un porcentaje mucho más elevado, porque se han reducido significativamente la tasa de natalidad y fecundidad en nuestras naciones. Entonces, si hoy no se corrige el tema de la informalidad, que tiene que ver también con los aportes jubilatorios, vamos a tener un serio problema en el futuro. Si bien es cierto lo que decía el representante de la FAO, ha mejorado, la informalidad ha caído,
en varios de los países hay mayor aporte jubilatorio, hay mayor presión tributaria, sin embargo la lentitud con la que se va achicando esa brecha es todavía muy alta. Entonces el Estado necesariamente debe intervenir con fuerza. Y todo eso que estás mencionando de que las economías emergentes van a demandar nuestros productos. Estas economías están creciendo, cada vez tienen más ingresos, hay una población muy grande, pero va a depender mucho de cómo reaccionemos para cosechar los productos. Los gobiernos y los países de América Latina y el Caribe están buscando nuevos pactos, nuevas alianzas, tanto a nivel regional como internacional. ¿Qué alcance tiene esta nueva realidad latinoamericana en esa dirección? ¿Podemos creer que a través de esa vía se encontrarán nuevos impulsos para crear riqueza y al mismo tiempo para favorecer una disminución de la desigualdad social? Hay varios pactos que están surgiendo en este momento y diríamos uno de ellos tiene que ver con todos los países de la cuenca pacífica, porque queremos llegar fácilmente a la China, ¿verdad? A los grandes mercados. Y por el otro lado tenemos los otros acuerdos que tenemos. Yo veo por un lado que estamos multiplicando acuerdos y estamos multiplicando esfuerzos de alguna manera, porque esto no funciona bien y nos vamos a lo otro. Pero en el momento determinado queremos que todos los acuerdos funcionen. Yo particularmente soy muy pesimista con la cantidad de acuerdos que se están logrando, porque es volver a la misma política de los años 60, 70, 80, que quiero tener instituciones, pero como esta institución no me funciona, en lugar de conversar dentro de este esquema para hacerlo, entonces nos vamos y decimos, yo también quiero mi club de fútbol. Entonces lo que vamos haciendo son varios clubes que en ciertos casos tienen los mismos jugadores, pero que no pueden jugar todos los campeonatos. Entonces esa es mi impresión con respecto a los tantos acuerdos que existen hoy en día, que en el fondo buscan lo mismo y todos queremos aumentar, pero en la cantidad de esfuerzos humanos o recursos humanos que se requieren para mantener eso es un peso muy pesado para aquellos países que tienen escasos recursos calificados y que tienen que participar en todos esos acuerdos. Pero en todo caso esos acuerdos, esas alianzas estratégicas de mercado, de flujos de inversiones, de flujos de capitales y de productos, en principio lo que nos ha ayudado en cierta manera y en cierta medida, no totalmente, a llegar a lo que es el tema del programa, tener una bonanza en América Latina y el Caribe, que ahora se ha demostrado que no es suficiente, eso sí. No es suficiente los acuerdos, los estratégicos y las alianzas, es necesario mirar para adentro, casa adentro, y mirar las estructuras internas, la institucionalidad, a dónde estamos focalizando el resultado de esas alianzas comerciales que hemos tenido, los ingresos adicionales eventualmente y esa inserción nuestra en ciertos mercados, tal vez a nivel de América Latina, inserción en el mercado de materias primas principalmente, pero hacia dónde estamos canalizando esos beneficios. Eso es lo importante, esa reflexión es la que tenemos que buscar siempre con el Estado, con la sociedad civil, con el sector privado, cómo focalizar el resultado de eventuales mayores o incrementos de ingresos del esfuerzo de mejorar la economía macroeconómica y las relaciones comerciales internacionales de los países, ¿no? Y él mencionaba hace rato el economista en jefe de PNUD, justamente ese crecimiento en el precio de los alimentos. ¿Puede representar este crecimiento en el precio de los alimentos un riesgo para la seguridad alimentaria, justamente, que es materia específica de la FAO, desde la FAO en materia de agricultura, de alimentación? ¿Esto puede representar un riesgo? ¿A qué se debe esto y cómo se puede trabajar para evitar que esto suceda? Tuvimos dos situaciones de crisis, en el corto tiempo pasado, dos situaciones de crisis en el incremento de los precios de alimentos. En el 2008, cuando fue la crisis financiera en los países desarrollados, y a partir de junio del 2010, 2011, donde tuvimos una abrupta subida de precios. En el 2008 estaba más que nada la subida de precios vinculada con la expectativa de que no había suficientes recursos financieros para sostener la producción en el sector agropecuario. Entonces había una especulación grande de que no iba a haber recursos de inversión para sostener la producción. Eso terminó rápidamente, se vio que no era así, que efectivamente el incremento de los precios atrajo inversiones, y
cayeron nuevamente los precios en el 2009, pero a partir de junio del 2010-2011 tenemos una situación totalmente diferente, porque la perspectiva en la subida de los precios está relacionada con el crecimiento poblacional, por ejemplo. Somos actualmente 7.000 millones de personas y se espera que para el 2050 seamos 9.000 millones de personas, y esto implica un incremento en la producción de alrededor del 70%. Es un esfuerzo grande producir 70% más en tan corto periodo de tiempo. Además, hay ciertas economías que han fortalecido su clase media y esas economías están demandando más alimentos porque tienen mayor poder adquisitivo o están cambiando sus hábitos alimentarios y está generando una presión sobre la producción de alimentos y está subiendo el precio, ¿no? Tenemos otros aspectos coyunturales, como por ejemplo el precio del petróleo internacional que subió abruptamente, los alimentos son transportados. Además, algunos insumos que se utilizan en la producción agrícola tienen su fuente en el petróleo. Y otro elemento bastante importante, que entre algunos otros que no les voy a mencionar por el tiempo, pero uno importante es el tema de la utilización de los alimentos para producir energía, Claro. los agrocombustibles. Entonces, ese es un componente de demanda que entró en el mercado asociado al alto precio del petróleo, que era nuestra fuente principal elemento, y que está generando una presión, una demanda sobre los productos agrícolas para una utilización diferente a lo que es la nutrición. Hay diversos factores que también influyen en esto, por ejemplo, el establecimiento de grandes ciudades que están ocupando, colonizando tierras agrícolas de gran calidad. Tenemos el caso de países en los cuales han dejado de producir productos agrícolas para producir materias que permitan crear combustible. Y aparte de todos los elementos que usted ya señalaba, pero además de eso nos encontramos con una situación de que esta vez, desde el año 2010, los precios de los alimentos están subiendo drásticamente. ¿A dónde nos puede llevar a esta situación si no se producen correcciones urgentes? Claro, estamos frente a retos bastante grandes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la productividad, para llegar a su pregunta, cuando nosotros vemos la productividad que nuestra tecnología actual tiene, está cada vez reduciéndose, es decir, no podemos incrementar sustancialmente. Estamos con modelos tecnológicos comerciales que están a disposición de los productores que se están agotando en cuanto a la capacidad de procesar. Entonces, tenemos que modificar buscar grandes comportamientos, modificación de grandes comportamientos y entrar en analizar ciertos paradigmas fuertes que tenemos. Nosotros tenemos que ahorrar recursos para producir más, ¿no? Ya no es sostenible, por ejemplo, utilizar indiscriminadamente agrotóxicos que agotan nuestros recursos naturales. Tenemos que orientarnos hacia otro tipo de sistemas productivos. Eso es básico. Y regresando al tema de si los precios de los alimentos originan hambre e inseguridad, lógicamente, como ya se decía hace un momento, los pobres utilizan más del 80% de sus ingresos para alimentarse, para comprar alimentos. Si esos alimentos son más caros, inmediatamente dejan de comprar alimentos en la cantidad que compraban. Y además, si se reduce su poder adquisitivo o sus ingresos disminuyen, y estamos de una región, América Latina y el Caribe es una región donde el ingreso se concentra altamente en la clase alta, ¿no? Los indicadores de la concentración de ingresos son impresionantes. Entonces, tenemos también el problema de que los ingresos no crecen, se reduce el poder adquisitivo y esa población no tiene la posibilidad de alimentarse. Los esfuerzos que se han desarrollado para reducir el hambre en América Latina y el Caribe vemos que fueron importantes, sacaron a mucha gente en situación de hambre, pero dejaron a esa gente fluctuando sobre la línea de la pobreza. Fluctuando, básicamente no se arraigó en la clase media. Entonces, cualquier problema de crisis en el precio de los alimentos hace que esa población inmediatamente caiga en una situación de inseguridad alimentaria y pasando hambre. Mencionaba hace rato la doctora Venegas el caso de China como uno de los mercados más apetecibles para muchos de los países de América Latina justamente, y sin duda se ha convertido en el socio número uno de estos países latinoamericanos. Esta tendencia aparentemente es incluso al alza. ¿Qué compromisos conllevaría justamente para la sociedad actual y qué políticas comerciales deberían encararse atendiendo a esta proyección de lo que podría ser el crecimiento de esa sociedad con el mercado chino? Es evidente que el comercio con China y la forma en que va mirando, China es en este momento el principal socio comercial de Brasil. Se ha dejado de ser Estados Unidos, es China, la mirada va.
pero la pregunta también que se hace este comercio con China es si vamos a venderle materias primas en estado natural o vamos a vender algún tipo de procesamiento. Y es ahí donde realmente está la pregunta para nuestros países, porque si seguimos vendiendo materias primas, entonces la gente que está en el campo vamos a tener problemas con una gran cantidad de personas que están en el campo. Necesariamente ese modelo debería ir a un proceso de de otorgar mayor valor agregado, de un proceso de industrialización y de un proceso donde efectivamente tengamos que hacer algún tipo de transformación. De lo contrario, el comercio será muy desigual y la diferencia, estaríamos prácticamente en un modelo comercial de inicio de los años 60, donde ciertos países son vendedores de materias primas y otros son y vendedores de productos manufacturados, con los cuales los términos de intercambio se deterioran fuertemente. Yo creo que el desafío aquí en todas nuestras economías en Latinoamérica es colocar mucho de investigación y desarrollo, mucho de tecnología para lograr transformar ese proceso de lo que llamamos comoditización de nuestras economías y pasar a uno de mayor valor agregado. Por ejemplo, en el caso del Perú no solo se trata de los productos agrícolas y lo que afecta esta política, que por cierto también es uno de sus principales socios comerciales de Perú. El acuerdo con China significa que el 94,5% de las exportaciones nacionales de China son commodities, simplemente, o sea, productos básicos, sin valor agregado, mientras el 96% de los productos que China importa, o sea, que lleva al Perú, se trata de textiles, con lo cual no solo la agricultura, sino que también la industria textil se ha ido corre un serio peligro en el Perú. Pero al parecer estos negocios internacionales están otorgando beneficios a la región en general. De hecho, muchos aceptan estos males precisamente porque viene mucho dinero, sobre todo para los que exportan. Pero además de eso, toda esta bonanza de la cual hablábamos en medio de esta desigualdad está creando un fenómeno de migración interna en América Latina bastante complicado, que no está ajeno en muchos países a la xenofobia y a la discriminación. ¿Cómo podemos enfrentar este problema que tiende a crecer en esa dimensión? Bueno, básicamente el tema de xenofobia, que es una cuestión más cultural, es más difícil aplicar políticas públicas a ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Yo pienso que en nuestros países, para evitar que se siga precarizando la situación de los pobres extremos, han estado aplicando algunas medidas que creo que deben seguir fortaleciéndose, aunque probablemente mucha gente esté en contra de lo que voy a mencionar. Pero creo que las transferencias monetarias con corresponsabilidad han generado algo positivo en materia de mayor arraigo, mayor acceso a la educación, a la salud, que en algún sentido puede mitigar o disminuir la migración. Se han hecho estudios y en todos los casos, en particular el PNUD ha hecho muchas investigaciones a nivel regional y también en el Cono Sur, y se han encontrado que este tipo de medidas sí funcionan, porque es importante sí darle, como muchos lo dicen, es importante que enseñarle a pescar a las personas, pero mientras tanto hay que darle un pez para que se alimente. Entonces, para evitar que estos problemas coyunturales generen problemas estructurales como desnutrición que pueden dañar, digamos, el cerebro de un niño, es necesario este tipo de medidas. Entonces, creo, me cuesta responder a una pregunta de cómo atender el tema xenofóbico, cultural, porque ahí las políticas públicas, digamos, son de mucho más largo plazo, pero sí medidas económicas como este tipo de transferencias que se han hecho en toda casi la región y que están funcionando, a pesar de las muchas críticas. Creo que es una medida importante porque apunta también a largo plazo. La pregunta apuntaba en todo caso a la idea de que cuando se ponen en marcha procesos económicos que repercuten seriamente en lo social, hay que tener en cuenta que esos procesos desarrollan otro tipo de situaciones que también hay que asumirlas. De tal manera de que eso vaya
en un bienestar general para toda la gente, para que los originarios de un lugar no se sientan amenazados por otro. Pero por otro lado tenemos que, cuando hablamos de, por ejemplo, globalizar la economía, tenemos que ser lógicamente muy cautelosos, muy analíticos, verificar efectivamente en qué medida está generando impactos o no dentro de las economías nacionales en los diferentes países de América Latina y el Caribe. Pero a mí me parece que debemos globalizar la educación. Ese es un aspecto básico que nosotros en la América Latina y el Caribe no hemos podido salir. Tenemos universidades, sistemas educativos encerrados en sí mismos, ¿no? Que no han sido globalizados. Entonces, si no tenemos nosotros la costumbre en los colegios, en las universidades, de relacionarnos con personas de otros países, generamos este tipo de adversiones. Pero si nosotros nos instruimos junto con personas que son iguales, que tienen las mismas necesidades que nosotros, y con la diferencia de que son de otro país, si aprendemos a conocernos, si aprendemos a trabajar en conjunto, si vemos que en conjunto y pensando igual podemos construir cosas mayores, yo creo que hay una opción. En sentido, nuevamente, ser un poco optimista en el sentido de que sí se puede combatir ese tipo de cosas a través de educación, de apertura, de una globalización en sí de la educación en América Latina y el Caribe. Desde la CEPAL sostienen justamente que llegó la hora de que la igualdad se instale y de que esa globalización camine justamente a acortar las brechas que existen en la desigualdad. ¿Será que los gobiernos están escuchando esta recomendación en este momento? Yo creo que sí, ¿verdad? Particularmente estoy convencido de que hay buenos esfuerzos y buenas inquietudes que están conduciendo hacia definir políticas más propicias para el desarrollo, para buscar la igualdad, para apuntar más hacia dónde debe el Estado actuar y hacia dónde debe focalizar sus esfuerzos de desarrollo. Tenemos una realidad difícil, pero se nos dice que es posible enfrentarla y es posible conseguir soluciones para los problemas que tenemos. Y es que los países de América Latina no son ya más países extremadamente pobres. El problema está en la desigualdad y ese es uno de los problemas que hay que superar, esa es una de las dificultades que hay que enfrentar. Pero las reformas que se requieren para hacer cambios tienen financiamiento regional. Esperemos que estas reformas se concreten en algún momento. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.